señores del Consejo de Ministros, señores congresistas. Yo voy a tocar tres temas, yendo de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple tiene que ver con una norma que supongo es producto también de la rapidez con cual se han dado los decretos, que es la norma que está vinculada, está vinculada al tema del patrimonio cultural. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que han dado un decreto legislativo por el cual dicen que se va a gestionar de mejor manera el patrimonio cultural. Y lo dicen con muy buena voluntad. Y establecen, disculpen, pero los anteojos siempre son buenos a estas alturas de la vida, establecen de que se tiene que modificar el literal F del numeral 4.19 de la Ley 28696, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Y hacen un cambio. En la política sobre el patrimonio cultural hacen un cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio es, agregan que para garantizar el patrimonio cultural debe hacerse ahí donde haya problemas y se faculta a las entidades para que lo hagan, agregan que se haga un expediente técnico. Mantienen la demolición. O sea, si se está afectando el patrimonio, se mantiene la demolición. Pero quitan la paralización. La paralización. Esto es, la entidad que está defendiendo el patrimonio no puede ordenar que se paralice. Si alguien está, por ejemplo, cavando un túnel en Machu Picchu o alguien está construyendo un hotel en el Cusco de 4 pisos, reclamado por todo el Cusco que no se debe hacer, con esta norma ya no puede paralizarlo. Y si uno, en cualquier lugar del país, porque es un país lleno de patrimonio cultural, está por todas partes, en Caral, donde se vaya, está el patrimonio cultural. Si alguien quiere poner un hotel, una pista, una carretera, un sitio para vender sándwich o cualquier cosa, tiene primero que hacer un expediente para luego reclamar, y una vez que ha terminado ya se hizo el bien y ya está hecho, ya se afectó el patrimonio, y a veces de manera irremediable. Yo pienso que hay un error. Simplemente quitando la parte de que se cree un nuevo expediente y manteniendo lo que estaba en la ley, que es la parte de señalar la demolición, se mantiene la norma que está vigente actualmente y se evita un error. Yo creo que esto es parte de la rapidez y todo, porque a veces uno pone una frase y no mira el conjunto de los temas. Quiero pensarlo así positivamente. Si no, ciertamente una norma así ocasionaría una oleada de un patrimonio que es irremediablemente perdido, porque el patrimonio tiene una singularidad que se acabó y ya no se recupera más. Una casa se puede volver a construir, un patrimonio nunca más se recupera. Un segundo tema es un tema que también creo que tiene que ver con un aspecto también de rapidez, de la discusión sobre cómo hacer las cosas y cómo hacerlas mejor, que tiene que ver con Sedapal y con el agua potable. Se ha dictado al respecto también el decreto legislativo correspondiente, en el cual se plantea una singularidad. Se plantea que Sedapal, se le fortalece mucho a Sedapal. Se dice Sedapal es la empresa encargada en Lima del agua potable, de los servicios, se le fortalece. Pero se agrega que el Ministerio de Vivienda gestionará la creación de una unidad ejecutora, Agua para Lima y Callao. Y esta unidad ejecutora lo hará en coordinación con Sedapal. Pero esa unidad ejecutora, ¿qué puede hacer? Esa unidad ejecutora puede formular opciones de participación privada, puede impulsar varias opciones. Yo entiendo que aquí hay un problema de concepto o de definición en la redacción, porque yo he discutido, hemos estado con los trabajadores de Sedapal, con los miembros de la propia empresa y con el propio ministro en el ministerio, y lo que entiendo que se discutía era que había un entrampe en Sedapal. ¿Cuál es? Que para mandar a hacer
con el SNIP los estudios, se hacían estudios en los cuales se contrataba gente que terminaba poniendo un estudio inflado, el estudio se caía, había que empezar de cero, había un problema en la formulación de los estudios. O sea, una cosa es que SEDAPAL, definida como la entidad encargada del agua potable y alcantarillado en Lima, tenga un acuerdo con el Ministerio para que el Ministerio haga los estudios, facilite sus estudios, canalice mejor los trabajos. Y otra cosa es que el Ministerio pueda hacer los estudios y contratar con el sector privado, generando 2 conducciones del agua potable en Lima, generando 2 entidades que conduzcan el problema, rompiendo de esa manera el programa único que debe tener Lima, porque Lima es la segunda ciudad en el desierto, en el cual no hay agua, en el cual tenemos que traer agua del otro lado de la cordillera y Lima va a crecer, según dicen, a 20 millones de habitantes. Entonces se requiere consolidar SEDAPAL, pero no hacer 2 cabezas, una con privados y otra con un problema de organización estatal. Yo quiero entenderlo también que ahí hay un problema de redacción, que ahí lo que se ha querido es consolidar una unidad técnica de apoyo, de gestión, de formulación de proyectos para que se puedan hacer mejor y de mejor manera las cosas. Quiero entenderlo así, creo que es un tema de precisión. Donde quizá hay un tema de discrepancia más compleja, pero tiene que ver también con números en este caso, es en relación a Petroperú. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con Petroperú? Yo he ido ya 2 veces a la empresa a mirar el avance de la refinería y en la segunda oportunidad fuimos con la Comisión de Energía y Minas del Congreso y estuvo el presidente del directorio de Petroperú, el nuevo presidente, y nos explicó y tuvimos mucha información muy útil. Y ciertamente en el decreto legislativo que se ha normado hay algunos aspectos que son avances sustantivos de concepción y de formulación de la política pública. Primero, se está reconociendo la integración vertical. Esto es que Petroperú va a tener lotes con petróleo, va a tener el oleoducto, va a tener la refinería. Eso es una integración vertical. Eso es muy importante. Y eso creo que está en el conjunto del diseño de lo que está formulado. También se está señalando la importancia de que Petroperú se relacione con el conjunto de las poblaciones que están aledañas. Se le da obras por impuestos, que las poblaciones de la Amazonía sean guardianes de la Amazonía y del petróleo, y las poblaciones locales. No puede ser que en Talara tengamos la joya tecnológica del Pacífico Sur desde el punto de vista de la refinería y un pueblo que no tiene salud, porque no hay hospital, que no hay agua potable, que no hay servicios. Realmente eso tiene que cambiar. Pero hay una parte del decreto legislativo en los cuales se plantea aquello que prohíbe la facultad autoritativa. Esto es, se plantea generar un régimen que sería un régimen, digamos, casi paralelo. Esto es, que Petroperú tendría que tener unidades de negocio. Y esas unidades de negocio serían públicas o privadas, y la mayoría privadas. Y esa unidad de negocio en relación a Petroperú tienen que ver no solamente con el ducto o el oleoducto, tiene que ver con las unidades de negocio también en la Amazonía y también en Talara. Cuando estuvimos en Talara se nos explicó un asunto que es clave y que sería bueno al respecto que el presidente del Consejo de Ministros nos informe sobre el punto. Y es que ahora que se va a discutir en España la concreción de un crédito para la refinería, que es un crédito importantísimo para el país, ciertamente, había un problema de base. ¿Cuál es? Y es que la empresa Técnicas Reunidas tenía el diseño, tenía el contrato y tenía un problema. Y es, el crédito tenía que ver con la culminación de unidades pendientes de construir en el área. Se ha avanzado muchísimo, lo que hemos ido para ahí, hemos visto el avance ya, ciertamente ya está avanzado casi el 50, 60, un poco más de la construcción, lo fundamental ya está hecho, ahora tiene que terminarse. Pero hay unidades de negocio, unidades de construcción que se habían encargado a varias empresas. Esto es que Técnicas Reunidas, que era la empresa que estaba a cargo, no iba a hacerlo, sino se iba a trasladar a varias empresas. Y esas empresas iban a tener un problema desde el punto de vista de la liquidez, del crédito, de con qué iban a trabajar. Si a esas empresas el Estado contrae un crédito
y les da parte del crédito para que trabajen y la convierten en unidades de negocios privadas, entonces lo que va a haber no es una empresa pública cohesionada con socios que le dan el crédito y que trabajan, y gente que trabaja para ellos, sino va a ser una especie de consorcio de varias unidades privadas. Por eso es que hay una frase larga en el decreto legislativo que dice expresamente que lo que busca hacer es tener varias. Petroperú podrá celebrar contrato de asociación, joint venture, asociación en participación, prestación de servicios, arrendamiento, gerencia, gestión u otros similares respecto a activos o negocios actuales o futuros, ya sea con entidades del Estado o con empresas privadas, sin que ello implique su privatización. Bueno, esto último es como decir, están casados, pero no se han casado todavía. Es más o menos lo mismo, porque eso es una forma de privatización. Entonces, ahí lo que no queda claro es si el crédito es también parte de eso y si es que eso es funcional, porque si uno mira el funcionamiento empresarial, eso no es funcional, eso es una cooperativa de privados. Si el Perú está poniendo un crédito inmenso, está consiguiendo un crédito para consolidar la refinería y se está haciendo la integración vertical, Petroperú tiene que ser más fortalecida. ¿Cómo es posible que en el directorio empresarial de Petroperú no esté el ministro de Energía y Minas dirigiéndolo y esté FONAFE? Y se va a trasladar Petroperú de aquí a 2 años a FONAFE. Esto va a ser una cuestión administrativa, va a ser en función de cuánto pierde o cuánto gana el fisco. Un problema que ha tenido la empresa y que tienen todas las empresas petroleras del mundo, de todos los países, cualquiera sea su régimen, que son empresas petroleras, todas tienen un alto dirigente político y especializado a la cabeza del nombramiento del directorio, pero tienen directorios corporativos, esto es, directorios convocados con especialistas, que trabajan como tales, pero no tienen estas unidades parciales entregadas a capital privado. Digamos, ya existen en Petroperú algo de eso. Están los terminales de refinería a cargo de Graña y Montero en este momento. Le sale más caro a Petroperú esos terminales. ¿Por qué? Porque le pagan más a Graña y Montero por el servicio que lo que Graña y Montero le paga por el alquiler. Entonces, si esa va a ser la dinámica, va a haber un problema bien serio en Petroperú. Ahí creo que hay un problema de diseño, del manejo, cómo se organiza la empresa. Y que este artículo, tal como está planteado en el decreto legislativo, es una forma de privatización. No es una posible forma, es una forma directa. Por eso es que me parece necesario señalar que, recordar que el Congreso aprobó facultades respecto a Petroperú con una condición, que no era para privatizar. Y queremos una empresa pública fuerte, independiente, que se maneje bien, que saque adelante las necesidades del país. Y creo que todos concordamos en que la integración vertical y todos los puntos que se están avanzando son buenos, pero fragmentarla en partes para que una parte lo tenga Graña y Montero, otra parte lo tenga otro, otra parte lo tenga otro, eso es no solamente un caos, nos va a costar a todos los peruanos inmensamente, porque va a hacer fracasar ese proyecto, va a entrampar ese proyecto. Entonces, creo que sobre ese punto debería haber, así como la anterior es una rectificación de redacción, quizá ahora una aclaración explícita ahora más adelante o por parte del propio Consejo de Ministros, porque entiendo que va a ser uno de los temas que se discute en España. ¿El crédito lo van a dar los españoles para que se traslade a unidades privatizadas? ¿Para eso va a ser el crédito? ¿O el crédito es al Estado peruano? Con eso voy terminando, señor presidente, respecto a estas preguntas sobre 3 temas. Muchas gracias, congresista Damer. Premier. Sí, congresista, tenemos respuesta para sus 3 inquietudes. Una primera, no se ha quitado la facultad de la paralización, esa sigue vigente, es el artículo 22.3 de la ley original. Acuérdese de que esta ley lo que hace es modificar. Lo que sí se ha agregado, usted tiene razón, que ahora puede existir este nuevo proceso, pero la existe, digamos que va hacia multa, pero el proceso anterior de paralización también sigue existiendo. Es decir, ahora tienes 2 opciones dentro del Ministerio y la facultad del proceso. Interrupción, congresista. Si se agrega un nuevo proceso, cualquiera abre un nuevo proceso y mientras el Poder Judicial defina, no se puede paralizar. Por eso es que en la práctica se ha anulado la facultad de paralizar. Y eso en el Cusco, por ejemplo, va a tener consecuencia inmediata. Congresista, con cargo a aplicarse con mayor detalle, el artículo 22.3 de la Ley General no se ha modificado. Y ahí está el procedimiento de paralización y ese está vigente.
El ministro Tamayo. Gracias, presidente, por su intermedio. Lo que está definido como unidades de negocio en el caso de Petroperú, como corresponde a una empresa petrolera verticalmente integrada, efectivamente, estamos separando las actividades en lo que son estrictamente actividades de upstream, ¿no? Exploración, producción, en este caso es específicamente producción, como una área de negocio petrolero, oleoducto, refinería y comercialización como áreas centrales. Entonces, definiendo la estructura de la empresa, uno puede definir la cadena de valor de esa naturaleza. ¿Y la intención cuál es? La intención es que cada unidad sea rentable por sí misma y buscar que cada una de ellas sea eficiente, porque si no las tenemos contablemente separadas, no las tenemos claramente identificadas, no tenemos los costos claramente identificados, va a ser difícil introducir eficiencia en cada una de las etapas. Y cuando hablamos de posibilidad de hacer joint ventures o asociación en participación, el caso del lote 64 con Geopark es precisamente uno de esos. Y eso no ha implicado en ningún momento la privatización de la empresa. Existen distintas formas como puede haber participación de capital público y privado bajo distintas modalidades de APPs, y ninguna de ellas implica su privatización, porque entendemos, presidente, por su intermedio, que la ley autoritativa efectivamente dice que la empresa debe permanecer en manos del Estado, ¿no? Congresista. Una interrupción. El señor Felipe Cantuarias, ex asesor de Petroperú, acaba de anunciar que sería excelente que, por ejemplo, la refinería de Iquitos pase a manos privadas. El señor Felipe Cantuarias. Y también es posible que el oleoducto podría pasar a una unidad independiente que sea entregada a manos privadas. Y también podría ser que alguna de las partes en las cuales se está trabajando la refinería se entregue a manos privadas. Todas como socios menores, pero todas en manos privadas. Entonces, la empresa se convierte en una empresa no pública como ocurre en el caso de los lotes en los cuales hay consorcios con otra empresa privada, sino sería una empresa pública dividida internamente en varias unidades donde hay privados con intereses particulares. Es otro tipo de empresa, a eso me estoy refiriendo. Ministro, continúe, por favor. Por su intermedio, señor presidente, el señor Felipe Cantuarias no participa en este gobierno. Me imagino que sus explicaciones o sus ideas u opiniones expresan su inclinación personal y no comprometen en absoluto la posición del gobierno. El otro tema que quería aclarar, en el tema de las unidades tercerizadas, lo que hemos encontrado nosotros es un atraso significativo, y una de las formas como se está revirtiendo el atraso con las unidades tercerizadas es a través de la integración de estas mismas unidades dentro del esquema global, ¿no? De forma tal que ya no sean unidades independientes con un contrato de largo plazo puesto por un privado a cambio de una tarifa, sino que formen parte del esquema general. Por último, para no quitar mucho más tiempo, usted tiene aquí a dos de los miembros de la Junta General de Accionistas de Petroperú, el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas, pero somos funcionarios políticos y por lo tanto, siendo funcionarios políticos, consideramos que desde el punto de vista de la administración moderna de las empresas es mejor avanzar a un directorio que tenga una dirección corporativa de las empresas y no necesariamente que los funcionarios políticos, porque un ministro es siempre un funcionario político, esté al mando de la empresa. En Energía y Minas hay muchas preocupaciones mayores a Petroperú. Una última interrupción. Sí, entiendo que hay una diferencia entre la Junta de Accionistas y el directorio. Y los directorios en muchos países, inclusive por ejemplo en Chile y en otros países, o en Brasil, entran los colegios profesionales, entran gente que se convoca por concurso en el directorio. La Junta de Accionistas es distinta porque es el que representa la propiedad del capital, de la empresa misma. Entonces, que los ministros estén en la Junta de Accionistas, yo creo más aún que es obligatorio, porque un ministro de Energía y Minas que no dirija la principal empresa de su sector es un ministro que está descolocado. Esa es una realidad práctica, pero no la debe dirigir en el directorio, la dirige de la Junta de Accionistas. Esa era la diferencia. Para que concluya, ministro.
Gracias, señor presidente, por su intermedio. El diagnóstico que tenemos nosotros es que el hecho de haber sacado a Petroperú de FONAFE probablemente no ha sido la mejor medida, porque la situación que hoy tiene Petroperú no es buena, es crítica. Y, por lo tanto, una vez concluido el proceso de modernización y reorganización, consideramos que es mejor esté dentro de FONAFE, cambiando la estructura que tiene hoy, de forma tal que esté dentro de los distintos mecanismos que impliquen la mejor administración de los recursos públicos, siempre y cuando, y aquí quiero ser enfático, por la propia naturaleza del negocio de Petroperú hay determinado tipo de operaciones que requiere agilidad, requiere rapidez y requiere que asegure un continuo suministro de combustible. Y por lo tanto, aún yendo a FONAFE, tendrá por su propia naturaleza algún manejo especial. Muchas gracias, ministro. Congresista Edwin Vergara. Perdón. También tiene la palabra previamente y de manera muy breve el ministro Trujillo. Muchas gracias. De manera muy concreta, el tema de CEAPAL fue la pregunta por su intermedio, presidente. No se trata de que CEAPAL tenga dos cabezas, eso está absolutamente claro. Es más, actualmente, siendo CEAPAL una empresa que depende del Ministerio de Vivienda, es decir, el Ministerio de Vivienda es el propietario, es actualmente el Ministerio de Vivienda el concedente, o sea, todas las asociaciones público-privadas de CEAPAL los ha promovido, ha participado el Ministerio de Vivienda. Eso no ha cambiado, eso no se ha modificado nada. La unidad ejecutora, el objetivo que tiene es en la línea que mencionó el congresista, hacer una instancia que ayude a formular y a ejecutar los proyectos que permitan el cierre de brechas. Gracias. Tiene la palabra, congresista.